Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web de DEKRA Process Safety, en el que hablaremos sobre cómo identificar los sólidos capaces de generar una atmósfera explosiva mirando su ficha de seguridad. Mi nombre es María Ángeles Martínez y seré la moderadora de este seminario web presentado por Richard Torres y Carlos Caro, consultores de seguridad de procesos de DEKRA en España. Antes de darles paso, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario todos los participantes están en modo silenciado y al final de la presentación tendremos un turno para preguntas y respuestas. Si os surge alguna pregunta o duda durante la presentación, también podréis escribirla en la sección Preguntas del panel de control y trataremos de ir contestando o la abordaremos al final de la presentación. También recordarles que este seminario web está siendo grabado y en un día o dos recibirán un email con el link de la grabación. Adelante, Richard. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, María Ángeles, por la introducción. Bienvenidos a este webinar sobre cómo identificar los sólidos capaces de generar una atmósfera explosiva según su ficha de seguridad. ¿Vale? Seguramente muchos de los que estéis aquí en algún momento os habréis preguntado si los sólidos que manipuláis en vuestra planta pueden generar lo que conocemos como zona ATEX o atmósfera explosiva. Seguro que habréis intentado buscar esta información mirando en su ficha de seguridad, viendo toda la información, y os habrá resultado algo difícil, ya que existe una especie de vacío o falta de información al respecto. ¿Vale? Con este webinar lo que vamos a intentar es guiaros sobre cómo podemos localizar esta información. Además, a partir de este año, justamente, va a ser algo un poco más fácil, ya que ha habido un cambio legislativo que, digamos, que hace que en las fichas de seguridad este dato tenga que aparecer indicado. ¿Vale? Entonces, eso nos va a facilitar mucho el trabajo de saber si mi sólido me va a generar o no este riesgo de ATEX. ¿Vale? Entonces, con este webinar lo que vamos a intentar es consultar cómo podemos encontrar esta información o cómo podemos obtenerla en caso de ser necesario. ¿Vale? Antes de entrar en materia, me gustaría presentarnos muy brevemente. Mi nombre es Richard Torres y en este webinar me va a acompañar mi compañero Carlos Caro. Ambos somos consultores de seguridad en DEKRA. DEKRA es una empresa especializada en lo que es la seguridad de procesos. Tenemos servicios de consultoría como pueden ser servicios ATEX, HAZOPS, análisis de riesgos, Seveso, etc. Contamos también con ensayos de laboratorio y con formación tanto abierta como en company sobre aspectos generales de la seguridad de procesos. Si queréis más información sobre cualquiera de estos servicios, podéis visitar nuestra página web o también podéis contactar con nosotros a través de nuestra dirección mail, que podéis ver aquí en pantalla. Como os he comentado, con este webinar vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre algunos conceptos que pueden generar dudas, ¿vale? Como, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una sustancia explosiva, una sustancia que se considera inflamable y una sustancia que se considera combustible. Veremos también, como os he comentado, el cambio reciente que afecta a la elaboración de las fichas de seguridad y veremos cómo podemos obtener el dato sobre la generación del riesgo ATEX. Ya por último, hablaremos de la aplicación de estos datos a nuestros procesos de planta y cómo podemos establecer o definir una base de seguridad para nuestros procesos. Vale, entonces, imaginemos que tenemos una sustancia A y queremos saber si esta sustancia me va a generar lo que conocemos como riesgo de atmósfera explosiva o riesgo ATEX. Vale, vamos entonces a su ficha de seguridad, empezamos a buscar toda la información y vemos que en la sección 5 nos dice producto no inflamable en condiciones normales. ¿Vale? Ok, seguimos leyendo y vemos que luego en la sección 7 dice que no presenta ningún tipo de riesgo en condiciones normales de uso. ¿Vale? Entonces, hasta aquí podríamos decir que en principio esta sustancia no presenta ningún riesgo en su manipulación, pero aún no tenemos toda la información disponible para saber si puede presentar algún tipo de riesgo ATEX. Vamos a ver, por ejemplo, un segundo ejemplo. Tendríamos ahora una sustancia B. Miraríamos en su ficha de seguridad y vemos que ya en la sección 7 nos dice una frase que dice evitar la formación de nubes de polvo.
proveer ventilación adecuada en caso de que se forme la nube de polvo. Ya nos está dando una pequeña indicación de que cuando manipulemos este polvo vamos a poder generar algún tipo de riesgo. Luego seguimos leyendo su ficha de seguridad para ver si nos da algún dato más concreto. Por ejemplo, vamos a la sección 9, que serían las propiedades físico-químicas de la sustancia, pero vemos que realmente no hay ningún dato concreto, algo que realmente nos diga si ese riesgo existe o no. Incluso el único apartado que podría llegar a decirnos algo, que es el de inflamabilidad, dice que no hay datos disponibles. ¿Vale? Entonces, sí que tenemos una indicación de que me puede generar cierto riesgo, pero no tenemos nada que nos lo concrete, nada mucho más tangible. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que tanto esta sustancia A como la sustancia B que hemos visto son combustibles o no? ¿Me van a poder generar ese riesgo de atmósfera explosiva? ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es una encuesta muy rápida para que para que nos respondáis de si vosotros pensáis que estas dos sustancias, ¿vale? Tanto la A como la B, me van a poder generar este riesgo ATEX. ¿Vale? Entonces, tenéis aquí la pregunta, ¿estas sustancias generan riesgo ATEX? Y tenéis tres posibles respuestas. ¿Vale? Os vamos a dar unos 10-15 segundos para que respondáis y así vemos qué es lo que pensáis. Vale, yo creo que ya es suficiente. Es una pregunta muy cortita. Si puede cerrar la encuesta, María Ángeles, y enseñarnos los resultados. Vale. La mayoría habéis estado entre que solo la sustancia B me va a generar el riesgo ATEX o que ambas sustancias me van a generar el riesgo ATEX. En este caso, la respuesta correcta era la respuesta C. ¿Vale? Ambas sustancias me van a generar ese riesgo ATEX. Pero esto solo lo pudimos nosotros determinar, ¿vale? Esto es un ejemplo real de dos sustancias que tuvimos que estudiar y solo lo pudimos determinar tras realizar un ensayo específico, donde veíamos si realmente este polvo, una vez está puesto en suspensión como nube de polvo, me podía generar esa atmósfera explosiva. Simplemente mirando sus fichas de seguridad, era muy difícil saber si este riesgo existía o no. Para la sustancia B sí que nos daba esa indicación que ya nos advertía de ese peligro, pero para la A no teníamos ni esa indicación mínima. Directamente hubiésemos podido pensar que no existía ningún tipo de riesgo y estaríamos muy equivocados. Entonces, el principal problema está en la confusión sobre qué se considera una sustancia explosiva, qué es una sustancia inflamable y qué es una sustancia combustible. Cuando hablamos de un sólido explosivo, es decir, un sólido que está clasificado como clase 1 según ADR o CLP, estamos hablando de una sustancia que de manera espontánea, o sea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, a una presión y a una velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Es decir, sustancias que normalmente provocarán una detonación. Aquí también incluiríamos, por ejemplo, las sustancias pirotécnicas. ¿Vale? Luego, en cuanto a qué es un sólido inflamable, se trata de un sólido que estaría clasificado como clase 4.1 según ADR y CLP y se entendería como una sustancia que en condiciones de transporte, ¿vale? Esto es importante recalcarlo, condiciones de transporte, se inflama con facilidad o puede provocar o activar incendios por rozamiento. Estas dos definiciones son definiciones que vienen especificadas en el Reglamento para el Transporte de Mercancías Peligrosas según las Naciones Unidas. ¿Vale? Esta clasificación se basa en ensayos realizados sobre sustancias en la forma en la que se van a transportar. ¿Vale? Este es el concepto importante, que se ensayan en la forma en la que se van a transportar, por lo que no se incluye el riesgo de, por ejemplo, generación de una nube de polvo, que sería algo que ocurriría durante la manipulación o el procesado de este material, no en el transporte. Entonces, como podemos ver, tanto la clasificación de un sólido explosivo como un sólido inflamable lleva asociada una serie determinada de frases de riesgo
y unos pictogramas, ¿vale? Como podemos ver aquí, de explosivo y de inflamable. Luego tendríamos lo que denominamos sólidos combustibles. ¿Cuándo hablamos de un sólido combustible? Pues cuando el sólido que se encuentra disperso en una nube de polvo puede generar la atmósfera explosiva, ¿vale? La atmósfera ATEX. Este riesgo no tiene asociado ningún pictograma en la ficha de seguridad y no suele haber mucha información al respecto. Como hemos visto, en el mejor de los casos, lo que tendremos es una frase indicando el posible riesgo por formación de nube de polvo, pero poco más. Pero entonces, con la ficha de seguridad, ¿puedo saber si mi sólido este me va a generar una ATEX? Pues algunas veces podremos al menos intuirlo con esta frase que hemos visto sobre la formación de nube de polvo, pero en otras ocasiones esta información no será suficiente. Esta clasificación, lo que hemos visto en las frases de riesgo y los pictogramas, está pensada principalmente para lo que es el transporte, no para la manipulación. Por lo que aunque yo en mi ficha de seguridad no vea pictogramas ni una frase concreta de riesgo, de peligro, esto no quiere decir que la sustancia no tenga asociado ningún tipo de riesgo. Querrá decir que no está clasificada para transporte, pero aún así puede generarme este riesgo ATEX. Para saber si este sólido me puede generar esta atmósfera explosiva, esta zona ATEX, lo que deberemos hacer es realizar un ensayo específico donde pongamos este polvo en suspensión, ¿vale? Formando esta nube de polvo y ver si se puede producir o no la ignición de dicha nube. Este ensayo específico es el que denominamos ensayo de grupo AB. Entonces, como os comentaba anteriormente, justamente este año se ha producido una modificación legislativa al respecto que nos ayudará a localizar este riesgo de ATEX en las fichas de seguridad. El anexo 2 del reglamento 1907-2006, que se conoce más como el reglamento REACH, es el que establece los requisitos mínimos que necesitamos para elaborar una ficha de seguridad de una sustancia. Hace poco se ha aprobado una nueva reglamentación donde se indica, ¿vale?, que a partir de ahora tendremos que incluir ese riesgo de generación de atmósfera explosiva dentro de la ficha de seguridad, ¿vale? Este nuevo reglamento ha entrado en vigor a partir de este mismo año, del 1 de enero de 2021, para todo lo que son las sustancias nuevas. Y se ha concedido un periodo de gracia de unos 2 años para las sustancias que se encuentran ya en el mercado. Entonces, por tanto, desde ahora este riesgo se debe incluir y, de hecho, lo encontraríamos en la sección 9 de propiedades físico-químicas de las sustancias. Entonces, esto a partir de ahora sí que nos va a facilitar mucho más la labor de reconocer si mi sustancia puede o no generarme esta zona ATEX. Entonces, como hemos visto, para determinar si un polvo es capaz de generar esta atmósfera explosiva, necesitamos realizar un ensayo específico, ya que los ensayos de transporte, los que hemos visto antes, no responden a este riesgo. Existe una norma, ¿vale?, que es la norma IEC 8079 para atmósferas explosivas, que indica un ensayo que nos permite evaluar si una muestra de polvo es capaz de generar esta atmósfera explosiva, ¿vale? Lo que hacemos en este ensayo principalmente es poner ese polvo en suspensión, generar esta nube de polvo e ir aplicando diferentes fuentes de ignición y ver si se produce o no la ignición, la explosión de esta nube de polvo, ¿vale? Estas fuentes de ignición pueden ser desde una chispa eléctrica, pasando por un hilo caliente o una bobina caliente, llegando incluso a poder ser dispositivos de ignición de alta energía. Entonces, con esto lo que principalmente queremos ver es si esa nube de polvo puede crearse una ignición o no. Si el resultado de este ensayo dice que el material no produce ninguna explosión con ninguna de estas diferentes fuentes, se consideraría entonces que este material no es capaz de generar ese riesgo ATEX, ¿vale? No nos va a generar la zona ATEX. Por el contrario, si sí se produce la ignición de esta nube de polvo, consideraríamos que el material puede generar la ATEX y, por tanto, deberemos evaluar cómo se manipula y en qué procesos está implicado este material dentro de nuestra planta. ¿Vale? Si durante este ensayo se produce la ignición de la nube de polvo,
consideramos entonces que el material es combustible y estaría sujeto a la legislación ATEX. En este caso, se recomendaría entonces determinar qué condiciones nos provocarían esta ignición, ¿vale? O sea, si ya sabemos que esa nube de polvo en sí puede explotar, tenemos que ahora caracterizar en qué condiciones se va a producir esa ignición. Es decir, ver qué energías y qué temperaturas mínimas nos provocarían la ignición o la explosión de esta nube de polvo. Vamos a ver entonces ahora un pequeño ensayo de estos, pequeño resumen de estos ensayos de caracterización. El primer ensayo que tendríamos de caracterización es el ensayo de energía mínima de ignición OEM. ¿Vale? En este ensayo lo que nos va a determinar es exactamente eso, ver qué energía sería la más pequeña y la mínima que nos crearía la ignición de esa nube de polvo. ¿Vale? En este ensayo existen dos métodos. El primer método que tendríamos sería el método capacitivo, que nos daría lo que es la sensibilidad para las chispas eléctricas y las descargas electrostáticas. Y el segundo método sería el método inductivo, que lo que nos daría sería la sensibilidad para las chispas mecánicas. Después tendríamos el ensayo que llamamos de temperatura de ignición en nube, o TIN. ¿Vale? En este ensayo lo que hacemos es poner este polvo en suspensión y aplicaríamos diferentes temperaturas hasta determinar cuál es la más baja que produce la ignición de esta nube de polvo. ¿Vale? En el ensayo anterior lo que veíamos eran energía, en este caso estamos viendo es temperaturas. ¿Vale? Y este ensayo de ignición en nube, junto con el que veremos a continuación, que es el ensayo de ignición en capa, es el que usamos para lo que llamamos selección de equipos ATEX. ¿Vale? O sea, la selección de equipos tanto eléctricos como no eléctricos que vamos a poder instalar en la zona en la que manipulamos este polvo. De todas formas, este punto os lo explicará mucho mejor mi compañero en la parte final del webinar. El siguiente ensayo que tendríamos es el ensayo de temperatura de ignición en capa o TIC, ¿vale? Es el que acabamos de comentar. En este ensayo lo que hacemos es determinar cuál es la temperatura mínima, ¿vale?, que provocaría la ignición, en este caso no de la nube, sino de la capa de material. Es decir, en el ensayo pondríamos una capa muy fina de material, de aproximadamente unos 5 milímetros de espesor, y veríamos cuál es la temperatura mínima que nos provoca la ignición de este material, ¿vale? Como hemos dicho, este ensayo junto con el otro es los dos en los que nos basamos para hacer todo lo que llamamos la selección de los equipos ATEX a instalar en la zona. Luego tendríamos el siguiente ensayo, que es el de concentración mínima de explosividad o CME. ¿Vale? Este ensayo nos da el dato del nivel de polvo por debajo del cual ya no sería explosiva esa nube, ¿vale?, porque ya no habría polvo suficiente. Este dato lo tenemos que usar un poco con prudencia, ya que las nubes de polvo no suelen ser uniformes. Nosotros, aunque en toda la zona la concentración media esté por debajo de esta concentración mínima, puede crearse en algún momento una zona localizada donde esta concentración esté por encima, ¿vale?, y generarnos este riesgo. Por tanto, es un dato que está muy bien, podemos usarlo, pero siempre tiene que ser con prudencia y sabiendo que se tiene que aplicar en unas condiciones específicas. A continuación tendríamos lo que es el ensayo de concentración de límite de oxígeno o CLO, que es la concentración por debajo de la cual la ignición de nube de polvo no es posible, ¿vale?, porque no hay oxígeno suficiente. Este valor lo usamos principalmente cuando queremos, por ejemplo, inertizar un equipo, aunque tenemos que ser conscientes que tenemos que aplicarle un margen de seguridad adecuado. ¿Vale? Y por último ya tendríamos el ensayo de seguridad de la explosión, que es con el ensayo que determinamos cuál es la presión máxima que se alcanza durante la explosión y también la velocidad a la que se produce esta explosión, ¿vale?, lo que denominamos como índice KST. Estos datos nos ayudan a lo que es el dimensionamiento y la selección de paneles de venteo o equipos de supresión de la explosión, ¿vale?, equipos diseñados para mitigar esa explosión. Entonces, en general, como habéis podido ver, disponemos de diferentes ensayos que nos determinarán unos parámetros u otros. No siempre vamos a tener que realizar todos los ensayos para todos nuestros materiales. Dependerá de cómo manipule yo mis sustancias y qué base de seguridad quiero aplicar a mi proceso para ver cuáles serían los ensayos más convenientes. ¿Vale?
Ahora mi compañero Carlos os explicará cómo podemos aplicar estos datos a nuestros procesos de planta y cómo debemos seleccionar una base de seguridad adecuada. Vale, te paso, puedes presentar a tú ahora, Carlos. Sí, pásame el... Ahora. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos y nada, encantado. Gracias, Richard, por esta primera parte introductoria. Nada, bueno, mi parte aclaratoria aquí o mi parte en la que voy a colaborar en este webinar es básicamente un poco del lado del usuario. Es decir, os planteo la situación. ¿Qué ocurre? Que, por suerte, como ha comentado Richard, pues dentro de que pase este periodo de gracia de 2 años, ¿no? Pues ya todas las fichas de seguridad contemplarán este ensayo de tipo AB que llamamos, en el cual nos determinará si nuestra sustancia es capaz de generar una atmósfera explosiva, lo que es lo mismo si la sustancia es combustible. Un hándicap que nos encontramos hasta el momento, ¿no? En el cual, pues, o bien no aparecía en la ficha de datos o aparecía de forma un poco difusa. Entonces, en el momento que el usuario final, el que va a manipular esa sustancia, encuentra o detecta que en la ficha de datos aparece que es combustible, que genera una ATEX, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos plantearla? ¿Cómo nos va a influir en ese análisis de riesgos que tenemos que elaborar? Entonces, bueno, básicamente, rápidamente me gustaría, entiendo que todos lo conocéis, pero un poco cómo se generaría una explosión, lo que necesitamos. Partiendo del triángulo del fuego de explosión, pues para que se genere una explosión necesitamos, por un lado, una mezcla de combustible, que es esa sustancia sólida con aire que hay en el ambiente, lo que denominaremos como ATEX, atmósfera explosiva, y a su vez en espacio y tiempo se da simultáneamente una fuente de ignición, es decir, una energía que me inflame o me haga ignitar, ¿no? Arder esa atmósfera explosiva, generando la explosión. En cualquier caso, si de este triángulo eliminamos cualquiera de estos componentes, o bien la fuente de ignición o bien la atmósfera explosiva, pues reduciremos o evitaremos la posibilidad de generar una explosión. En este sentido, a la hora de abordar una base de seguridad, ¿vale? Para garantizar que mi proceso es seguro, pues podremos adentrar, bueno, mejor dicho, afrontar esa seguridad de procesos o bien eliminando la atmósfera explosiva o evitando que se genere una atmósfera explosiva o bien evitando una fuente de ignición, ¿vale? Como veis aquí, evitaremos una atmósfera explosiva si conseguimos eliminar el combustible, que en este caso, pues en el momento que tengamos que manejar la sustancia no será imposible, pero otra posibilidad sería evitar el aire en esa mezcla explosiva. Y ahora veremos cómo podemos hacer eso. Por contra, en el caso de que no podamos evitar la atmósfera explosiva, siempre podremos evitar la fuente de ignición. En el caso de que evitemos o reduzcamos con una alta fiabilidad que no se pueden generar fuentes de ignición en mi planta, en mi proceso con el que estamos manejando ese producto sólido, pues también evitaríamos el generar una explosión. Entonces, siguiendo un poco este diagrama que observáis, este esquema, donde en esta primera parte determinamos ya si nuestro producto, y esto aparecerá ya en la ficha de datos de seguridad, está catalogado como grupo A o grupo B, es decir, grupo A es combustible, genera un ATEX, o grupo B no lo es. En el caso de que sea grupo B, pues obviamente no será peligroso desde el punto de vista ATEX. En el caso de que esté catalogado como grupo A, será susceptible de generar una atmósfera explosiva. Como tal, ¿cómo evitaremos la explosión? Pues tendremos, en primer lugar, una de las posibilidades es, como os decía, evitar esa atmósfera explosiva. ¿Cómo evitamos que se genere una atmósfera explosiva? Una mezcla de aire con ese sólido combustible. Pues una de las posibilidades es lo que se conoce como inertización. Obviamente, inertizar es básicamente eliminar el aire y compensarlo o sustituirlo por un gas inerte. Obviamente, en una zona de trabajo donde va a operar los operarios, pues no podemos eliminar el aire, necesitamos para respirar, pero sí que podríamos utilizar esta técnica en el interior de equipos. Imaginaos, pues, un molino, un filtro de mangas, un silo, una tolva, ¿de acuerdo? En estos sistemas cerrados podremos, siempre que sea viable, sustituir el aire por un gas inerte, nitrógeno, dióxido de carbono, son los más comunes, siempre y cuando consigamos garantizar con un alto grado de fiabilidad y de seguridad que no haya aire en el interior de ese equipo,
podremos considerar que no se está generando una atmósfera explosiva. Para ello, y con eso es lo que quiero un poco trazar todos esos parámetros que os ha comentado Richard para daros a conocer la importancia de disponerlos, porque hasta el momento la ficha de seguridad lo que nos va a determinar es si es combustible o no, pero luego a la hora de abordar el análisis de riesgos vamos a necesitar otros parámetros, ¿de acuerdo? Que no van a ser obligatorios el que aparezcan en las fichas de datos. Por tanto, como usuarios, pues tendremos que reclamarlos al fabricante o siempre tendremos la opción de realizar ensayos o buscar en bibliografías, ¿vale? Entonces, en este caso, para inertización, un parámetro indispensable es lo que os ha explicado Richard, que es la CLO, ¿vale? La concentración límite de oxígeno. Básicamente lo que me está indicando es la concentración mínima de oxígeno por debajo de la cual ya no se va a considerar que esa mezcla es explosiva, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de diferentes sólidos, los cuales, bueno, os indicamos la concentración límite de oxígeno. Por ejemplo, para harina de centeno son el 13%, metilcelulosa 10%. Como veis, es un parámetro que es específico para la sustancia. Por tanto, a la hora de realizar la inertización en un equipo, vamos a poder controlar esa inertización de dos formas, o bien mediante presión, es decir, cuando consigamos una presión determinada de nitrógeno o de dióxido de carbono y realizamos un tiempo de purgado, podremos considerar que ya no hay aire en nuestro interior simplemente por controlar esa presión, o una forma más exhaustiva es controlando la cantidad de oxígeno que hay dentro de mi equipo, ¿de acuerdo? Mediante un oxímetro. Para ello, lo podemos hacer un poco al tuntún o lo podemos hacer con conocimiento de causa. ¿Cómo? Pues validando esta CLO. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, vamos a hacer en un mezclador o en un molino, vamos a manipular, por ejemplo, azufre, vamos a triturar azufre en un molino, pues, y queremos inertizarlo como base de seguridad, pues tendremos que inertizar, conseguir una concentración de oxígeno por debajo del 7%. Y esto de forma consistente y realista, pues tendremos ese dato para habilitar nuestro sistema de inertización, ¿vale? O definirlo de forma adecuada. Otra posibilidad para conseguir, pues eso, que el riesgo de explosión sea tolerable, lo más bajo posible, es utilizando como base de seguridad el evitar una fuente de ignición, ¿vale? Las fuentes de ignición, como sabéis, es esa energía para que va a hacer inflamar o arder o hacer explotar esa nube o capa de polvo. Y como tal, bueno, pues dentro de fuentes de ignición que nos podamos encontrar en la industria, las más comunes o las que contemplaríamos, englobarían el 90% de las que encontramos en la industria serían superficies calientes, chispas mecánicas, chispas eléctricas, electricidad estática y llamas y gases calientes. Una vez hemos identificado qué fuentes de ignición tenemos en nuestra planta, tenemos que saber si esas fuentes de ignición son efectivas o no frente al polvo que estamos manejando, porque cada una de ellas generará un tipo de energía, ¿vale? Como todos podéis un poco intuir, no tiene la misma energía la llama de un soplete que la llama de una antorcha, o ni la misma energía una descarga electrostática que una chispa eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, para ello necesitamos, con tal de hacer ese estudio de forma congruente y consistente, diferentes parámetros. Entre ellos, pues los que veis aquí, la energía mínima de ignición, la temperatura de ignición en nube y la temperatura de ignición en capa, ¿vale? Estas son siglas en inglés, ¿vale? Pero que equivaldría a lo que os ha comentado Richard como TIC y como TIN, temperatura de ignición en nube, y como TIC, temperatura de ignición en capa. ¿Por qué son importantes? Pues, por ejemplo, os doy ejemplos. Según la energía mínima de ignición de nuestro sólido, en el caso de que lo ensayemos o de lo determinemos, pues podemos saber cómo es sensible nuestro sólido frente a una descarga electrostática. Existen distintos tipos de descargas electrostáticas. Todos hemos experimentado una vez la típica cuando tocamos el pomo de una puerta, ¿no? O incluso, por ejemplo, cuando nos hemos bajado del coche. Entonces, en función de la energía mínima de ignición de nuestro sólido, nos va a indicar, aquí tenéis una tabla donde nos indica cómo de sensible es ese sólido, ¿vale? Fijaos que si nuestro sólido tiene una energía mínima de ignición inferior a 1 milijulio, podremos catalogarlo como que tiene extrema sensibilidad a ignición. O sea, realmente es muy sensible a inflamar o explotar por una descarga electrostática. Como podéis ver, bueno, de esta tabla, a grosso modo podríamos decir que si nuestro sólido tiene una energía mínima de ignición inferior a 30 milijulios, ya estaremos hablando de un sólido relativamente sensible, ¿vale? Todo lo que supere los 30 milijulios podemos tratarlo le podemos quitar, entre comillas, importancia desde el punto de vista ATES de cara a las descargas electrostáticas, ¿de acuerdo? Otra de las fuentes de ignición, como os comentaba, eran las superficies calientes. Para ello, para validar si las superficies calientes son peligrosas frente al sólido que estoy manejando, es importante conocer la temperatura de ignición en nube y la temperatura de ignición en capa.
¿de acuerdo? Para ello, como veis en este gráfico, en función, tenemos dos ecuaciones en la parte baja, ¿vale? Que con la temperatura de ignición en capa y dos ecuaciones que aplicamos, ¿vale? Menos 75 grados y 2/3 por la temperatura de ignición en nube, obtenemos lo que llamamos como una temperatura de seguridad. Esa temperatura de seguridad será la que tendremos que garantizar que en nuestra planta, es decir, todos los elementos que vayan en nuestra planta, tanto equipos eléctricos como no eléctricos, no deben superar esa temperatura de seguridad. Pues de forma contraria, harán autoinflamar el sólido en el momento que entre en contacto con o bien una nube de polvo o bien una capa de polvo. Entonces, igual, del mismo modo, tanto la energía mínima de ignición como las temperaturas de ignición en nube y en capa son parámetros determinantes para evaluar las fuentes de ignición que a su vez son específicos de cada sustancia. Siempre, en el caso de que no los tengamos, podemos ir a bases de datos bibliográficos y analizarlos o incluso analizarlo de forma conservadora. Pero esto va a conllevar a que tomemos medidas mucho más drásticas que si conocemos el dato real. ¿De acuerdo? Igualmente, para el caso de superficies calientes, con esa temperatura de ignición en capa y en nube, también lo ha referenciado Richard, va a ser dos parámetros determinantes a la hora de seleccionar los equipos, y hablamos ya de equipos certificados ATES que vayan a manipular ese sólido, ¿de acuerdo? Cualquier equipo ATES va a estar limitada a la temperatura máxima que pueda alcanzar y esto dependerá de esa temperatura de ignición en capa o en nube. Como veis aquí, pues nos indica que la temperatura máxima que abarca este equipo que está certificado ATES serían 85 grados. Esta temperatura máxima no debe superar la temperatura de seguridad que hemos definido. Entonces, lo que os comentaba, en función de que dispongamos o no de esos parámetros, pues nos hará tomar medidas más o menos conservadoras y al fin y al cabo, entre comprar un equipo con una temperatura máxima de 85 o una temperatura máxima de 200 grados, pues podemos estar hablando de una diferencia del doble o el triple de precio, ¿vale? No únicamente desde el punto de vista de seguridad, obviamente, ¿vale? Entonces, esto sería la segunda parte, que es evitar fuentes de ignición. ¿Y qué ocurre si nos encontramos en la tesitura de que evaluamos el riesgo de explosión y no conseguimos alcanzar un nivel de fiabilidad o de seguridad lo suficientemente elevado para garantizar que la probabilidad de explosión es muy baja? Para ello, lo que tomaremos una tercera vertiente, que será intentar limitar las consecuencias de esa posible explosión a lo mínimo posible, donde la severidad sea lo más baja posible. Para ello se disponen de sistemas como es el confinamiento o como son paneles de venteo o venteos de explosión, ¿vale? Es muy típico utilizar paneles de venteo en filtros, de mangas, o de cartuchos, en silos, en tolvas, que al final es liberar la explosión hacia un lugar seguro, ¿de acuerdo? O en todos los casos podríamos utilizar sistemas de supresión, ¿vale? Básicamente son sistemas que detectan la explosión automáticamente y me emiten una serie de supresores para evitar que la explosión se propague por el resto de la planta. Para todos estos sistemas que me van a ayudar a limitar las consecuencias de una explosión y conseguir unas consecuencias que sean tolerables, ¿vale? Y que no dañen a las personas, necesitaremos dos parámetros característicos y necesarios e indispensables, que son la Pmax y la KST, también explicados por Richard anteriormente en los ensayos. Pmax es básicamente la presión máxima que podría alcanzar nuestro sólido en caso de explosión y KST es cómo se propagaría, la velocidad con la que se propagaría esa onda de presión, ¿vale? También son parámetros característicos del sólido que estemos manejando y, por tanto, pues o bien disponemos de ese parámetro o bien lo sacamos de bases bibliográficas, que si es común lo encontraremos y no va a ser difícil, o realizamos ensayos. Y esto es todo. Básicamente lo que quería un poco desde el punto de vista del usuario es que daros a conocer que realmente, aunque la ficha de datos, por suerte, a partir de, ya os digo, de enero de este año y más aún a partir de 2 años, que será completamente obligatorio, dispondremos de si nuestro producto es ATEX o no, es capaz de generar una atmósfera explosiva o no, pero aún contaremos los usuarios con ese hándicap de que necesitaremos más parámetros para poder abordar una seguridad de procesos. ¿De acuerdo? También concienciar con esto a los fabricantes, entiendo que oyentes tendremos de todo tipo, y a los fabricantes que, pues eso, concienciados de que realmente los usuarios van a requerir en muchos de los casos estos parámetros para poder hacer la evaluación de riesgos de su planta y en concreto de la sustancia que le vendáis, ¿no? Entonces, bueno, que consideréis como importante el añadir estos parámetros en la ficha de datos.
Y bueno, con esto sería todo lo que me aporte en este webinar. No sé si María Ángeles, si has ido recopilando dudas hasta el momento y nada, si tienes alguna duda que te podamos responder. Pues sí, mira, nada, muchas gracias Carlos y Richard a los dos por compartir vuestros conocimientos con todos nosotros. Y sí, abrimos ahora el turno de preguntas, nos han llegado algunas. Por ejemplo, uno de los asistentes nos pregunta lo siguiente. ¿Tengo que ensayar todos los polvos que manipulamos? Tenemos más de 30 productos. ¿Qué le podríamos contestar? ¿Respondo yo? ¿Quieres que responda yo, Carlos? Sí, adelante, Richard. Vale. A ver, como ha comentado mi compañero Carlos, existen bases de datos bibliográficos donde podemos encontrar algunos de sus parámetros. ¿Vale? Sobre todo si se tratan de sustancias que son muy comunes, ¿vale? Sí que vamos a poder ver en alguna base de datos, ya sea el parámetro de EMI, el parámetro de TIN, el parámetro de TIC, ¿vale? Pero estos valores tenemos que tomarlos con precaución, ya que, como ha comentado Carlos, no representarán fielmente el producto que nosotros tenemos en planta, ¿vale? Puede que ese parámetro que estamos viendo en bibliografía se haya realizado el ensayo en un producto que tenga una granulometría más grande o más pequeña o una humedad diferente, etcétera. Estos son tanto el tamaño de partícula como la humedad, son valores que afectan mucho a todos estos parámetros de explosividad. Entonces, sí que puedo tomar estos valores de bibliografía, pero tengo que ser consciente de la diferencia respecto a mi producto real de planta. ¿Vale? Además, si por ejemplo dentro de esos 30, 40 productos, los que sean, hay productos que son muy similares entre sí, es decir, que tienen una composición muy parecida y por ejemplo lo único que me está variando es el tamaño de partícula, ¿vale? Porque hay alguno que lo molemos más, lo que sea. En este sentido, puedo no realizar todos los ensayos en las dos muestras, sino realizar la caracterización solo del sólido que es más pequeño, ¿vale? O sea, la fracción más fina, y esto lo podríamos tomar como el peor caso, ¿vale? Nos serviría para ambos materiales, aunque tendríamos que saber en este caso que estamos contando, digamos, como el peor caso, en los valores más restrictivos, ¿vale? Espero haber aclarado la duda. Vale, mira, pues tenemos otra que dice, si la ficha de seguridad ya indica que puede crear una nube de polvo combustible, ¿tengo que realizar el ensayo tipo AB? Vale, en este caso, si por ejemplo es como uno de los ejemplos que hemos visto al principio, que ya la propia ficha de seguridad nos decía esa frase de puede generarse una nube de polvo, o sea, ya nos comentaba un poco ese riesgo. En este caso, podemos optar por realizar el ensayo AB simplemente para confirmarlo, pero nosotros lo que solemos recomendar es ya dar eso un poco como válido y ahorrarnos ese ensayo de confirmación y pasar directamente a los ensayos de caracterización, ¿vale? Los que hemos visto de cuáles serán las energías y las temperaturas mínimas que nos crearían la ignición de esta nube de polvo. Porque básicamente la ficha de seguridad ya te estoy diciendo que en caso de generarse esa nube de polvo, se va a poder producir la explosión. Entonces, lo que yo voy a querer ver es en qué condiciones se va a generar esa explosión. Entonces, en este caso, podríamos ahorrarnos el ensayo AB y directamente pasar a los ensayos de caracterización. Vale, ahora tenemos dos par de preguntas que acaban de entrar y están relacionadas con las mezclas de productos, ¿vale? Son de Francisco y de Cristina. Francisco pregunta, ¿cuál sería vuestro consejo a la hora de caracterizar las mezclas de productos? Las mezclas, o sea, entiendo que es de diferentes productos. Aquí, o sea, esta situación se nos ha dado más veces. Si es, por ejemplo, en un filtro donde se reciben diferentes sólidos, que al final lo que nosotros tenemos en ese filtro es la mezcla de esos sólidos, si lo que vamos a tener en el filtro, digamos que es constante en el sentido de la composición de
de todos mis componentes es constante, podemos directamente ensayar, por ejemplo, una muestra extraída de ese filtro y darla como válida para saber si esa mezcla me va a generar o no ese riesgo ATEX. Si se da, por ejemplo, el otro caso en el que es un filtro que se recibe de diferentes líneas, pero puede que en algún momento llegue más de la línea 1, o sea, del producto de la línea 1, y haya mucho de esa línea y poco de la línea 2, y en otro instante dado haya mucho más de la línea 2 que de la línea 1, ¿vale? O sea, si esa composición no es constante de esa mezcla, lo que tendremos que hacer es ensayarlo por separado, es decir, el producto que viene de la línea 1 se ensaya el producto que viene de la línea 2 y se cogería el más respectivo de los dos, ¿vale? Eso Vale, aplicado perfecto. al número que tengamos de muestras. Si es un filtro que recibe de muchas líneas y la composición no puede ser, digamos, homogénea o constante en el tiempo, tendremos que ver cada uno de los productos, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, estamos llegando ya al final del seminario y vamos a parar aquí el turno de preguntas. Tenemos aún algunas preguntas que no hemos sido capaces de responder por falta de tiempo, pero os daremos respuesta vía correo electrónico en los próximos días. Para finalizar, pues sobre todo agradecer a Richard y a Carlos su presencia hoy aquí y que hayan compartido sus conocimientos sobre este tema con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes por unirse y participar en este seminario web. Esperamos que os haya resultado muy interesante. Que tengáis un buen día y hasta la próxima.